Amigas y amigos, muy buenas tardes. Les habla César Alejandro Caires. En el día de hoy vamos a hablar de un interesante tema como es el amparo constitucional. Soy alumno de la Universidad Fermín Toro en la carrera de Derecho, segundo año. Vamos a establecer en este día este tema que seguramente va a ser de interés para muchos. Antes de eso vamos a enviar un grato saludo al profesor Jaime Torrealba, que es el tutor de la materia Derecho Constitucional, y enviarle saludos también cordiales a todos los compañeros de esta modalidad a distancia. El amparo constitucional, digamos que es de alguna manera u otra un derecho que tienen todas las personas de acudir a los tribunales para ser amparadas y protegidas cuando se sientan sus derechos. Además, podemos garantizar que esas garantías constitucionales o cualquier derecho susceptible de protección. La palabra amparar, de amparo, es evidentemente una palabra muy, digamos, extensa. La palabra amparo constitucional nos abarca desde el punto de vista constitucional, dentro de la ley, dentro de la norma, un rasgo de sumo interés para lo que es el estudio de la Constitución y sus derivados. Además, decir que cuando tenemos esas garantías constitucionales, como lo podemos ver aquí en esta pequeña imagen, tenemos a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, esos derechos y esa protección que buscamos como ciudadanos, cada uno de los ciudadanos que componen esta república, nos vemos en la valiosa obligación de analizar cuáles son estos tópicos. ¿Han sido violados o existe el peligro de cierta violación a objeto de que se restablezca lo que es la situación jurídica infringida? Y la palabra infringida viene de infringir. Estamos en contra de la norma, es decir, hay una especie de antijuricidad de lo que se establece la misma. Esto es más que todo lo que podemos decir en este preciso instante sobre lo que es el amparo constitucional. Se menciona aquí que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sancionadas en fecha del 27 de septiembre de 1988, mediante Gaceta número 34.060, conjuntamente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, regulan la materia de amparo constitucional y desde entonces ha tenido importantes avances. Desde este sentido, lo que es la ley especial y lo que es la suprema ley, en este caso la Carta Magna, juegan un papel primordial para lo que es, el análisis y también lo que es la reglamentación dentro de la norma de lo que es cada una de estas leyes de las cuales compone. Vemos entonces que cuál es el procedimiento de amparo y cómo procede, o sea, cómo procedemos nosotros en este sentido. Y esto lo vamos a analizar de manera efectiva en primer término contra la norma constitucional, contra la norma de la ley especial. Y el amparo constitucional es amparar, como lo habíamos dicho, desde el principio a los ciudadanos. Y si se va contra la norma, hay una especie, como había dicho desde el principio, de la antijuricidad. O sea, se pierde todo ese carácter normativo que también llamaríamos de ese principio de legalidad que está establecido en nuestra ley. Actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, que por supuesto generalizamos y que, de los particulares, que son el accionar importante de lo que es el marco de la ley. Esto también en tercera norma, ¿cuál es ese procedimiento? Va contra sentencias, resoluciones emanadas por los órganos jurisdiccionales, contra actuaciones materiales y vías de hecho, extensión y omisiones de las autoridades o particulares, como podemos señalar. También podríamos decir que proceden cuando se viole un derecho o garantía constitucional o cualquier derecho susceptible de protección o inclusive cuando existe un peligro de cierta violación. Como habíamos dicho, si no estamos de acuerdo con algo, alguna situación, tenemos el derecho o el privilegio de llamarnos nosotros
a lo que es el amparo constitucional. Es decir, cuando se está violando la norma suprema. Y cuando se viola la norma suprema, evidentemente debemos de ser hincapié, debemos de utilizar esa parte dogmática para que la ley tenga y no sea infringida en este sentido. Más adelante dice que el Supremo Tribunal, como lo podemos ver aquí, el Tribunal Supremo de Justicia, ha dado grandes avances, tratando de lograr que este procedimiento sea lo más uniforme, sea lo más claro y sencillo posible, en atención al principio constitucional consagrado, librándonos de formalidades. A veces es complicado hablar de este tema, y no es tanto lo complicado, sino que lleva un procedimiento bastante complejo de lo que es la materia como tal de derecho constitucional, y el amparo constitucional no es simplemente decir que es para defender nuestros derechos como ciudadanos, sino que simplemente también tenemos que tener en cuenta que es algo valioso y algo de suma importancia, que es hacer que esos derechos, así como cumplimos nuestros deberes, nuestros derechos sean respetados, y que cuando como ciudadanos nosotros vemos que la norma ha sido infringida, pedir, por supuesto, un derecho de palabra y que, por supuesto, se lleve un procedimiento procesal de la cual se aclare si eso es así o no. Fíjense que la definición de amparo constitucional, y para establecer una definición de amparo constitucional debemos consultar o acudir a varios autores o tratadistas, y también lo que dice el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Veamos aquí, como lo podemos ver en esta imagen, artículo 27, toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el gozo y en el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Fíjense que aún aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre los derechos fundamentales, o lo que llamamos nosotros los derechos humanos. El procedimiento de esta acción, como dice el articulado de lo que es el amparo constitucional, sea oral, público, breve y gratuito y no sujeto a formalidad. Y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeja a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, como lo habíamos dicho desde el principio, y el detenido o detenida será puesto, fíjense cómo lo establece el artículo, pues puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado en modo alguno, es un derecho, y eso es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Y en modo alguno por la declaración del estado de excepción, que fue el tema que hablamos anteriormente en lo que es un trabajo de investigación, que es, digamos, de alguna manera u otra, una situación en la cual si hay peligro para la nación o si hay digamos, una demarcación de lo que es el Estado de Derecho, de lo que es digamos, la violación de digamos, de los derechos fundamentales en caso de desastre, como es el estado de excepción, o la restricción de garantías constitucionales. Veamos qué piensan algunos expertos. Según Freddy Zambrano, el año 2001, el amparo constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Y asimismo lo definen, por ejemplo, lo podemos ver por acá, es una acción judicial que tienen las personas jurídicas y naturales para defender de las violaciones de sus derechos y garantías constitucionales. Podríamos también, Castillo y Castro, en el año 2000, nos establece que es una garantía procesal de protección de derechos, la cual ha sido desarrollada por la ley orgánica, que es la ley especial a la cual nos hemos referido. Chavero en el año 2001, en su libro Constitucional en Venezuela, dice que el amparo constitucional es entendido como el derecho de obtener un remedio rápido y efectivo para proteger derechos fundamentales,
lo que hemos hecho referencia en esta exposición con respecto a los derechos humanos. Es un derecho que tú tienes como ciudadano, a la cual usted puede ir al máximo tribunal, si no es escuchado de alguna manera u otra por un procedimiento o un derecho procesal de lo que se refiere a los tribunales ordinarios, ir al máximo tribunal, que en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, y por supuesto documentación y un procedimiento bastante largo que lleva a un resultado de si esa situación fue infringida a través de la norma o su interpretación es dada de otra manera. El amparo constitucional es un legítimo derecho al cual tenemos derecho a acudir a los tribunales, como lo hemos mencionado en este caso. Como lo vemos aquí, el amparo constitucional como derecho y el amparo constitucional en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando hacíamos alargue de todo esto, de lo que decía el artículo 27, refrescamos una vez más qué nos dice este punto. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el gozo y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Yo tengo que tener garantía para poder vivir en un país donde haya derechos, donde yo pueda exigir y donde yo tenga deberes. Eso es dogmático, como lo hemos tratado durante lo que fue fundamento de derecho constitucional y derecho constitucional. Una materia sumamente interesante que nos llena de alguna manera u otra del conocimiento. Sin duda alguna que el espíritu del amparo constitucional, a la luz de la Carta Magna, es vital, es un derecho, es un hecho de derecho y es algo fundamental. Sin embargo, esta idea no es aceptada, como dicen algunos tratadistas, pura y llanamente de esta forma, ya que los autores, como Zambrano, Castillo y Castro, lo conciben como un medio procesal, el primero, o como una garantía procesal, y bueno, es evidentemente interesante lo que hemos tratado con respecto al amparo constitucional. Es la posición que ellos manejan en este sentido. Para el profesor Breve Carías, como lo podemos ver en esta pequeña página, la vía constitucional, lo que dice la Carta Magna, nos refiere que el amparo constitucional está concebido de la siguiente manera. En todo caso, lo que debe quedar claro, conforme a la Constitución y a la propia ley orgánica de amparo, es que el ejercicio de amparo a los derechos y garantías constitucionales puede realizarse, sea mediante el ejercicio de las acciones ordinarias del proceso civil, laboral, mercantil, sea mediante el ejercicio de la ley autónoma de amparo regulada por la ley. Esta es la posición de este constitucionalista, de la cual hemos tomado bastante enseñanza durante el curso. Las características del amparo constitucional: es un procedimiento sumario, breve, gratuito y no está sujeto a ninguna formalidad. ¿Y por qué sumario? Porque es un procedimiento simple, sencillo, despojado de toda incidencia y carente de formalidades complejas. Es breve, sencillamente porque el tiempo será hábil y el tribunal dará preferencia al trámite de amparo sobre cualquier otro asunto. La mayoría de los amparos constitucionales es manejado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, por supuesto, digamos que hay otros tribunales ordinarios que manejan también dentro del Tribunal Supremo de Justicia este tipo de procedimientos. Es gratuito porque el Estado garantizará la gratuidad de la justicia en general y por supuesto en particular para este procedimiento, lo que en la práctica se traduce en la decisión del pago, arancel o tributo alguno en la tramitación de dichas solicitudes. Por supuesto no se exige un pago, sino que es de manera gratuita. No está sujeto a ninguna formalidad porque se caracteriza por la simplificación de las formas procesales y su tramitación se desarrolla sin incidencia, formalismo ni reposiciones inútiles que no sean necesarias. Así es el amparo constitucional. El procedimiento de amparo constitucional es oral, es un punto muy importante. La acción de amparo procede contra normas, contra actos administrativos, efectos generales y particulares. Como lo mencionamos al principio de la exposición, el amparo protege de alguna manera u otra la libertad y la seguridad personales a través del habeas corpus.
El amparo protege al ciudadano en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales y en los derechos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución y derechos humanos consagrados. También podíamos mencionar que esos principios que regulan la materia de amparo constitucional, como lo hemos mencionado, y que queremos ahondar en este sentido, es el principio de personalismo. La acción de amparo exige de alguna manera u otra un interés procesal, personal y directo en la persona que intenta el amparo. El principio excepcional y residual del amparo: el amparo solo procede cuando no existan otras vías a través de las cuales se obtenga el restablecimiento de los derechos constitucionales violados. Más adelante, de lo que hemos investigado de esta humilde exposición, principio dispositivo del procedimiento, la aplicación de estos elementos los encontramos en el proceso. No puede ser iniciado oficio y requiere de una iniciativa del presunto agraviado. El juez que reconoce del amparo no puede entrar a resolver situaciones de hecho no planteadas en la solicitud. Por eso decía que el tema del amparo constitucional es muy extenso, a pesar de que puedan decir que es corto, pero hay que respetar el debido proceso para las personas que de alguna manera u otra se ven involucrados dentro de la misma, y aquellos que, por ejemplo, violan lo que es la norma constitucional en cierto modo. Permite digamos, al solicitante ponerle fin al juicio mediante el desistimiento de la acción. La iniciativa probatoria corresponde a las partes, pero el juez que conoce el amparo está facultado para ordenar de alguna manera u otra evacuar las pruebas que juzgue necesarias para el establecimiento o esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos o oscuros. Otro procedimiento de sumo interés. Principios inquisitivos. Este principio lo observamos presente en la corrección y aclaratoria de puntos dudosos, oscuros de la solicitud, o cuando nos llene los requisitos o no llene los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo Constitucional. Ahora vamos a ver qué dice ese articulado. Artículo 18: en la solicitud de amparo se deberá expresar los datos concernientes a la identificación, como por ejemplo la persona agraviada y de la persona que actúa en su nombre, residencia, lugar y domicilio, suficiente señalamiento e identificación del agraviante, además suficiente, digamos, señalamiento del derecho a la garantía constitucional violados y amenazados de violación, descripción narrativa del hecho, acto u omisión, y cualquier explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida a fin de ilustrar el criterio, lo que es jurisdiccional, de lo que tiene que ver con el tribunal como tal. En caso de instancia verbal se exigirán en lo posible los mismos requisitos. La acción de amparo es de inminente orden público. El juez está facultado para ordenar de alguna manera u otra la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento, como lo habíamos dicho hace pocos minutos, y el juez, como lo podemos ver en esta imagen, está facultado para interrogar a las partes y a los comparecientes durante la audiencia pública. Este juez está haciendo el estudio, lo que es ahondar de alguna manera u otra en lo que es el caso como tal, y pide ciertos requisitos que son de vital importancia para llevar el debido proceso. Y precisamente cuando lo veamos en algún momento u otro en derecho procesal, veremos que el procedimiento es así. O sea, tenemos que cumplir con las normas o la norma constitucional, y por supuesto a toda persona se le respeta el derecho de defensa, el derecho de legítima defensa, y es importante aclararlo. Otro punto es la aplicación de otro principio en el amparo constitucional. Primero, de la violación, o lo que es el principio de la violación de la prueba por el juez, de acuerdo con las reglas en la sana crítica, principio de impulso oficioso del proceso, y que para el juez hasta haga su estudio hasta lo que es la parte de la conclusión. Principio de economía procesal, que consiste en lograr el mayor resultado en este sentido y con el mínimo empleo de actividad procesal, que se refleja en el carácter del sumario y el breve procedimiento del amparo constitucional.
principio de la inmediación y de la concentración del proceso, orientado a que el proceso se realice al menor tiempo posible y para que no exista el retardo procesal, que es lo que muchas veces pasa en nuestro país, digamos con los privados de libertad. Se da mucho este caso y bueno, es importante darle celeridad en este sentido a este tipo de situaciones que se nos presentan dentro del marco constitucional. El objeto tutelado. Para mayor comprensión de la naturaleza jurídica del amparo constitucional, hay que señalar que el objeto tutelado es de esta materia como tal, es el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que tenemos cada uno de los ciudadanos. Fíjense que estos derechos y garantías constitucionales, en primer término, los derechos y garantías constitucionales expresamente consagrados en el texto constitucional, los inherentes a la persona, que no figuran expresamente en la Constitución, los derechos humanos consagrados o los derechos fundamentales en los tratados y convenios que se dan entre Venezuela y otras naciones, digamos lo que son los tratados y convenios internacionales. Continuando con esto, derechos y garantías expresamente consagrados en el texto constitucional, y lo vamos a ver directamente desde acá porque es importante. En el artículo 19 nos habla que la no discriminación, en el 20 libre desenvolvimiento de la personalidad, cláusula abierta de los derechos fundamentales, jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre los derechos humanos y prevalencia sobre el orden interno en el artículo 23. Cuando hablamos entonces ahora de los derechos civiles, de los derechos como ciudadanos, o sea, nosotros somos civiles y tenemos que cumplir con esa faceta. La irretroactividad de la ley en el artículo 24, garantía de los derechos humanos en el artículo 25, igualdad ante la ley. Somos iguales ante la ley y eso lo refleja el artículo 21 de nuestra digamos, Carta Magna, acceso a los órganos de la Administración de Justicia en el artículo 26, por supuesto, nosotros tenemos derecho a pedir justicia ante lo que, digamos, la sociedad no quede impune, es lo que nos dice la sociedad como tal. Garantía de protección mediante recursos efectivos, el derecho y la acción de amparo en el artículo 27, la acción de habeas data, que es lo que es la actualización de los datos en el artículo 28. Y vemos esta imagen que nos refleja la libertad, que nos refleja los derechos, digamos, civiles que tenemos cada uno de los ciudadanos. Y las garantías constitucionales, el derecho a la vida, el artículo 43, la inviolabilidad de la vida, nos hace, por supuesto, hacer un estudio minucioso de este artículo y, por supuesto, debe ser algo fundamental, algo de los derechos fundamentales de todas las personas y aquella persona que, de alguna manera, violando lo que es la normativa y las leyes derivadas de la Constitución, como por ejemplo la ley penal, nos dice de alguna manera u otra que si yo atento contra una persona, que si yo mato a una persona, por supuesto estoy violando lo que es su integridad física, lo que yo le he dado como protección a través de la seguridad social y a través de los órganos correspondientes que se encargan de la seguridad de la ciudadanía. El derecho a un nombre en el artículo 56, la inviolabilidad de la libertad personal en el artículo 44. Garantías de arresto y detención, derecho a la defensa y no estar incomunicado, porque estamos en un país de Estado social y de derecho, de la cual es un país democrático, en donde hay libertad de prensa, en donde hay libertad de expresarse y evidentemente nosotros, por supuesto, no nos podemos sentir incomunicados ni encerrados y precisamente no recibir ningún tipo de tortura en este sentido. Entre tantas cosas que nos ayudan desde el punto de vista del marco constitucional, el derecho a la integridad personal, el artículo 46, el derecho a no ser sometido, como lo había dicho hace un momento, a torturas o penas degradantes, derecho a los detenidos al respeto de la dignidad humana, que por supuesto muchos no comparten. Y en estos días tenía un debate muy importante con respecto a este tema, y es el hecho de declarar la pena muerte a todos los ciudadanos que están privados de libertad.
y eso sería inconstitucional porque garantiza lo que es los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos, aquel que está privado de libertad y aquella persona que evidentemente se encuentra en su libre acceso, libre en lo que quiere decir a sus derechos y a sus deberes inherentes. Responsabilidad de los funcionarios y inviolabilidad del hogar doméstico, artículo 47 de nuestra Carta Fundamental. Derechos individuales, protección a la familia, es algo sumamente importante, protección a la maternidad y deberes de los padres en relación con los hijos en el artículo 76 y anteriormente al de la familia el artículo 75. Protección a los menores de edad, y de allí va una serie de pasos en los articulados, a los ancianos, discapacitados, vivienda, salud, servicio público nacional y de salud. Los derechos sociales y de la familia, el régimen de propiedad intelectual, protección del patrimonio cultural, entre otras cosas, y es algo sumamente interesante, ¿no? Derechos culturales y educativos, libertad económica, régimen, el artículo 112, derecho de la propiedad, derecho a la calidad de bienes y servicios, asociaciones de carácter social y participativo en el artículo 118, el latifundio y propiedad rural en el artículo 307 y régimen de los delitos de lesa humanidad en el artículo 271. Muy bien, en los derechos económicos, reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y derecho a la propiedad colectiva de sus tierras. Régimen de aprovechamiento de los recursos naturales de las hábitats indígenas, que es algo sumamente importante, derecho a la salud de los pueblos indígenas. Digamos que estos son los derechos que establecen que no pueden ser violados y que si son violados, para eso está el mecanismo del amparo constitucional en este sentido. Seguimos por acá en los derechos de los pueblos indígenas, derecho de las generaciones a disfrutar del ambiente y su protección, el artículo 127, la política de ordenación territorial en el artículo 128, estudio del impacto ambiental y régimen de los desechos tóxicos en el artículo 129. De los derechos ambientales, de derechos inherentes a lo que son las personas que no figuren expresamente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. El artículo 27, volvemos a hacer el resumen en este sentido, toda persona tiene derecho a ser amparada, como lo podemos ver en este sentido, por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuran expresamente dentro de esta Constitución. Y como lo podemos ver aquí, de acuerdo a este principio, todo ciudadano se puede defender frente a cualquier situación nueva o no prevista que presione, vulnere, viole sus derechos y garantías fundamentales. Precisamente cuando hablamos de garantías constitucionales y garantías fundamentales, de esos derechos fundamentales, es que no se viole o no se infrinja tus derechos fundamentales como tal. Los derechos humanos. Y para eso tú tienes derecho y a ti te privan de algo y se viola una norma constitucional, tú tienes derecho a decir cuál va a ser la interpretación de alguna manera u otra a través de los órganos correspondientes, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, quien será el baluarte en este caso de darle ese, digamos, veredicto final a través de ese procedimiento, como lo hemos mencionado en esta exposición. Derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales ratificados por la República. Nombre del convenio, tratado internacional ratificado por la República, y tenemos algunos casos como la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos del 2 de mayo de 1948, la Declaración de los Derechos Humanos también del 1 de diciembre de 1948 y la Convención Americana de los Derechos Fundamentales de 1969. Vamos a ver qué dice o qué conoce la Sala Constitucional del máximo tribunal, las acciones de amparo que se refiere al artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y cuadas contra los altos funcionarios, a lo que se refiere dicho artículo, el presidente de la República, los ministros, así en contra de los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores. También las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas por los tribunales o juzgados superiores de la República. También podríamos mencionar las apelaciones y consultas de las sentencias de los juzgados o tribunales superiores de
de la Corte de Primera de Contencioso Administrativo y la Corte de Apelación en lo penal, como por poner un caso. Muy bien, amigos, esta exposición ha sido de alguna manera u otra un compendio de lo que es amparo constitucional, garantías constitucionales, derechos fundamentales. Es algo primordial para que si se violan sus derechos, si se infringe una norma, nosotros tenemos el vital derecho de ir a las máximas instancias a, de alguna manera u otra, hacer de que nuestros derechos se valgan a través del amparo constitucional. Yo me amparo a través de la Constitución, de lo que dice la norma como tal, de hacer que de alguna manera u otra se respeten mis derechos, sean fundamentales, sean constitucionales y que cumplan de alguna manera u otra con este papel protagónico. Ha sido un inmenso placer presentar esta humilde exposición que seguramente llegará de una manera muy práctica a aquellos que quieren aprender un poco de derecho constitucional y sobre todo este tema tan extenso. No hemos hablado ni la cuarta parte de lo que es el procedimiento como tal, pero digamos que hemos llevado a colación un compendio de lo que requiere o de lo que lleva este tema. Mi nombre es César Alejandro Caires, ha sido un inmenso placer presentarme, espero que hayan disfrutado y que se hayan enriquecido de los conocimientos de lo que es el amparo constitucional a través de esta materia llamada Derecho Constitucional. Muy buenas tardes, muchísimas gracias.